Vayan tomando sus lugares. Señoras, señores, damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenos días. Quien les habla, Carlo Laurichela, en representación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, les doy la más cordial bienvenida a este gran foro internacional acerca de la alfabetización digital y el empoderamiento de los usuarios, organizado por el IFT. Agradecemos la presencia de representantes del Gobierno Federal, los comisionados y comisionadas del Instituto Federal de Telecomunicaciones, investigadores y académicos, representantes de organizaciones internacionales y nacionales, y los directivos de empresas de telecomunicaciones. Antes de dar paso a la inauguración, les queremos recordar que nos pueden seguir en redes sociales con el hashtag Foro Usuarios IFT, y pueden ver la transmisión en línea de este evento en el portal del Instituto Federal de Telecomunicaciones en la dirección www.ift.org.mx. Como así también les voy a pedir amablemente que pueden apagar sus teléfonos celulares o ponerlos en formato de vibrador para así llevar a cabo de la forma más correcta este foro. Nos acompañan en el Presidium el doctor Gonzalo Martín Ruiz Díaz, presidente del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones OCIPTEL de Perú. El doctor Davesh Raval, miembro de la Federal Trade Commission de Estados Unidos. El maestro Carlos Ponce Beltrán, subprocurador de Telecomunicaciones de la Procuraduría Federal de Consumidor. Y el maestro Gabriel Osvaldo Contreras Saldívar, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Iniciamos nuestro foro con la participación del doctor Gonzalo Martín Ruiz Díaz, quien nos dirigirá algunas palabras. Adelante, por favor, doctor. Muchas gracias, señor presidente del IFETEL, señor Gabriel Contreras, señor Carlos Ponce, representante del Procurador de Consumidor, señor Davesh Raval, miembro de la Federal Communication Commission, amigos y amigas, muy buenos días. Quiero primero que nada felicitar a los organizadores por este evento y agradecerles también por la invitación. Una invitación que lo que busca es compartir experiencias sobre la problemática del usuario del sector de telecomunicaciones. No cabe duda que durante los últimos años la problemática de los consumidores, de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, con su función de conectar e incluir a más ciudadanos dentro de los países, y también por el lado de la oferta, promover la competencia, promover la competitividad de las industrias a través de la introducción de nuevas tecnologías. En el caso del Perú, este proceso ha sido un proceso muy dinámico que en los últimos años ha significado un crecimiento de la industria de manera muy importante. Y creo que este crecimiento de la industria ha sido similar en muchos países de la región.
estamos hablando de tasas de crecimiento del 10 al 12% durante los últimos, digamos, 3 o 4 años. Hemos visto también cómo la tecnología ha ingresado a nuestras vidas a través de distintos aplicativos, ¿no? Justo hasta hace unos minutos conversaba con uno de los comisionados del IFETEL que él había utilizado Uber para venir acá a la conferencia, y así como tenemos, digamos, ha ingresado la tecnología y las telecomunicaciones a nuestra vida cotidiana, tenemos una serie de funcionalidades que lo que hacen es mejorar nuestro nivel de vida, mejorar nuestro bienestar. Sin embargo, también hay una serie de retos que, como autoridades, y todas las autoridades que estamos acá somos conscientes de ello, debemos cumplir, ¿no? Cómo hacer que los servicios puedan alcanzar a cada vez más pobladores, a más ciudadanos del país. Cómo hacer, además, que los ciudadanos puedan tener una voz y puedan ejercer sus derechos de manera adecuada, y por eso me parece muy pertinente la palabra empoderamiento dentro de este seminario, y porque no se trata simplemente de que las autoridades protejan los derechos de los usuarios, sino que los usuarios sean protagonistas también de la defensa de esos derechos y sean conscientes de cuáles son sus derechos. Y creo que ese enfoque es el enfoque correcto de cómo atender y cómo atacar la problemática de los derechos de los usuarios y la protección del consumidor en el sector telecomunicaciones. Simplemente agradecerle nuevamente a los organizadores por invitarme y espero y estoy seguro que va a ser un excelente evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. A continuación, le cedemos la palabra al doctor Davés Raval. Thank you very much for inviting me. Por invitarme And for the IFT for y al creating this conference. IFT por crear esta conferencia. I had slides. Tengo algunas diapositivas que traje. Muchas gracias. So, if you go to the next slide. Podríamos ir a la siguiente, por favor. So I'm going to talk about the Federal Voy Trade a hablar Commission acerca de la Comisión Federal de Comercio and Consumer Protection. y protección para el consumidor. So the Federal Trade Entonces, la Comisión Federal de Comercio tiene una misión especial y muy importante: proteger a los consumidores. Primero tenemos la política de competencia. Se trata acerca de regular a los comerciantes para que den precios justos, etcétera. En otras palabras, protección al consumidor. La gente a menudo me pregunta por qué la competencia y la protección del consumidor están en la misma agencia. Yo soy un economista, entonces creo que en términos de oferta y demanda, lo que la FTC está tratando de hacer es crear libres mercados en los Estados Unidos. Se trata acerca de proveer cosas y no utilizar el mercado para restringir precios, en tanto que la protección al consumidor se trata de la demanda, es decir, asegurarnos que las compañías no realicen prácticas injustas para poder hacer que los consumidores compren cosas que no desean comprar. Entonces, uno se trata de la oferta y el otro se trata de la demanda. Voy a hablar acerca de un par de cosas que son únicas en la FTC. Primero que nada, tiene un mandato de investigación, es decir, hacemos conferencias como la de ahora para poder entender los nuevos mercados, pero también hay cosas que podemos hacer y conducir estudios económicos. Esto es algo, bueno, por ejemplo, cuando vamos a llevar a cabo un estudio, bueno, pues tendría que ser privado o de otra forma convocado por el gobierno. Tenemos que elaborar reportes de corredores de datos para las diferentes partes para poder examinar la industria. Y también estamos trabajando en un estudio sobre entidades de aseveración de patentes o de reivindicación de patentes. En este caso, ya que tenemos un poder de convocatoria, podemos
demandar a la gente que no está haciendo las cosas como debe ser. La otra cuestión acerca de la FTC es que tenemos una oficina independiente de economía. Yo soy economista. El propósito es proporcionar análisis económico tanto para la competencia y protección al consumidor. Entonces, el personal todos son economistas y, bueno, tenemos proporcionamos ciertas aportaciones sobre datos económicos. En la cuestión de protección al consumidor nos enfocamos en impedir prácticas engañosas e injustas que se dan en muchas partes, en muchos sectores de la economía. En particular, reglamentamos la publicidad, la mercadotecnia, los fraudes, los esquemas de pirámides y lo último que hemos estado haciendo que se trata acerca de privacidad y seguridad de los datos. Estamos tratando de proteger la privacidad y la seguridad de los datos de todos los americanos, norteamericanos. Bueno, hay tantas cosas distintas que hacemos en FTC. Entonces, por ejemplo, la cuestión de publicidad es muy distinta a la de la privacidad. En este caso voy a hablar acerca de un estudio de caso específico en el que está el esfuerzo de la FTC para prevenir fraudes. En un momento en los Estados Unidos hubo un mercado de mensajes de texto para su teléfono celular. Usted recibía un montón de mensajes, por ejemplo, con tonos, etcétera, que se cargaban a su factura de teléfono celular. Entonces, usted tenía que pagarlos posteriormente, pero también había un servicio. Esto podría parecer tonto, pero bueno, este mercado ganó de 2 a 3 mil millones de dólares en su pico. Simplemente en California ganaron de 150 a 200 millones de dólares. Este mercado ya no existe. Hubo muchas acusaciones de fraude y estas empresas acordaron voluntariamente eliminar esto en 2013, a finales de 2013. Entonces, bueno, como les dije, hubo muchas acusaciones de fraude. Aquí el fraude se le llamó mobile gramming o cramming, es decir, las compañías que hacían cargos fraudulentos a su factura de teléfono celular. Es decir, aquí había personas que no conocían el producto, abrían el mensaje, se les cobraba y entonces estas compañías lo que hacían era poner el número de celular en el internet y les empezaban a cobrar dinero por esto. Bueno, quizás las personas no entendían los cargos y simplemente pagaban. Entonces, esta gente ganó muchísimo dinero de esta manera porque, bueno, pues simplemente no sabían o no tenían la calma para verificar la estructura del mercado. Primero tenemos proveedores de contenido. Estas son las personas que proporcionaban estos mensajes de texto. Luego teníamos a los portadores. Estos portadores tenían se llevaban de 35 a 40%. La suscripción promedio a los mensajes era de 99%. Entonces, la FTC empezó a ver los diferentes contenidos, es decir, la gente que estaba cometiendo fraudes activamente proporcionando estos tipo de mensajes. Por ejemplo, teníamos AT&T, T-Mobile y bueno, hacían diferentes financiamientos. Entonces, aquí había una cuestión. ¿Por qué tendríamos que demandar a los portadores? Está muy claro por qué ellos serían responsables, pero no se sabía por qué eran responsables los usuarios. Entonces, bueno, ¿a quién se debería responsabilizar por esto? Al portador y, bueno, el receptor, o sea, el usuario recibía información antes de realizar las quejas. Entonces, segundo lugar, tenían la capacidad de monitorear y
y, por ejemplo, castigar a estos proveedores. Por ejemplo, cerrándoles las empresas. En FTC, lo que hicimos es que bueno, pues no entendíamos exactamente cómo funcionaba todo esto. La evidencia que teníamos era la siguiente: los consumidores querían que se les reembolsara su dinero, ¿sí? Entonces, en California, como ya les dije, donde los datos son públicos, se reembolsó del 13 al 15%. Esto es mucho más alto que cualquier otra cosa, como por ejemplo de las tarjetas de crédito, de débito, las App Stores, etcétera. Se encontró que las empresas eran fraudulentas. Entonces, esta es una señal clara de que algo estaba mal. En segundo lugar, podíamos saber qué era lo que sucedía con los portadores. Y bueno, se proporcionó evidencia adicional. Finalmente, luego la FTC tenía que entender qué tanto fraude se estaba llevando a cabo. Algunas veces se sabía que había actores fraudulentos, pero había un debate. Entonces, ¿el mercado era el que estaba mal o las empresas? Se realizó un análisis económico con los proveedores y utilizamos esto para calcular el monto del fraude en el mercado. Así es que en los últimos 2 minutos voy a hablar acerca de cómo terminó esto, con arreglos conjuntos en FTC entre la Comisión Federal de Comunicaciones, que es la FCC, y el Procurador General de Justicia con AT&T y T-Mobile. Entonces, hay dos partes de estos arreglos. El primero era de suministros monetarios. La FTC podría dar reembolsos al consumidor. Entonces, por lo menos tuvimos $9 millones en reembolsos de AT&T y T-Mobile. La FCC, bueno, pues puso penalizaciones civiles, así es que aquí había ya alguien penalizado. En segundo lugar, tanto AT&T y T-Mobile, entonces, bueno, pues hubo orden de cargos por terceros. El mercado de los mensajes de texto se eliminó, así es que, por ejemplo, quizás usted podía comprar una aplicación en App Store y se le cargaba a su teléfono, a su factura de teléfono celular. Entonces, los portadores tenían que solicitar identificaciones y muchos usuarios o consumidores no se daban cuenta de que estaban comprando un servicio con un mensaje de texto, entonces que lo hacía mucho más probable de que fueran víctimas del fraude. Segundo, se les requirió que obtuvieran un consentimiento informado expreso de parte del consumidor de que se le cargara la factura y después, bueno, pues proporcionar información sobre bloqueos de cargos. El propósito era tratar de evitar fraudes similares y que ya pues se pronosticaba que era de miles y millones de dólares para un futuro próximo. Muchísimas gracias. Thank you. Muchísimas gracias, doctor Rabesh. Ahorita le cedemos la palabra al maestro Carlos Ponce Beltrán. Muchas gracias. Buenos días tengan todas y todos el día de hoy. Saludo con afecto al maestro Gabriel Contreras Saldívar, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. También con mucho gusto a las comisionadas y comisionados Estavillo, Labardini, Estrada y Fromo aquí presentes. Un abrazo de parte de la Profeco. También saludar con afecto y dar la bienvenida a México a don Gonzalo Martín Ruiz Díaz, presidente del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones de Perú. Bienvenido a México. Señor Raval de la FTC, también bienvenido a este país. Saludo con afecto también de entre el público a Irene Levy, que es una consejera consultiva que compartimos en Profeco en el tema de consumo y en IFT como consejera consultiva.
Te agradezco que me acompañen amigos y funcionarios de la Profeco y saludo a la distinguida concurrencia. Para la Profeco, que encabeza el licenciado Ernesto Nemer Álvarez, desde el día 1 de marzo de este año, resulta de la mayor importancia asistir a la apertura de este foro sobre la alfabetización digital y empoderamiento de los usuarios que ha organizado el IFT. ¿Qué mejor fecha para este evento que el marco del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que se celebra desde hace 33 años y que conmemoraremos en un rato más en la Profeco con la presencia del señor secretario de Economía, el doctor Ildefonso Guajardo Villarreal? Acudo en representación del titular de la Profeco, quien les quiere expresar por mi conducto que es un gran convencido de que cada día son más palpables los resultados de la reforma que en materia de telecomunicaciones promovió el ciudadano presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Reciban del licenciado Nemer Álvarez sus respetos y saludos a los integrantes de este importante organismo y a los asistentes al foro. Si bien el artículo 28 constitucional ya contemplaba la protección de los consumidores, la reforma en telecomunicaciones ha empoderado a los usuarios desde el más alto nivel normativo de la nación. Además de crearse un nuevo y más justo marco jurídico para el sector, se fortalecieron las instituciones que deben hacer efectivos esos derechos fundamentales. La transformación de la COFETEL en Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano autónomo y el reconocimiento de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones son cuestiones que trascendieron de manera positiva en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de julio del 2014. Pero esa reforma fue más allá, ya que para garantizar la tutela de esas nuevas prerrogativas de los mexicanos, mandató que la Profeco debía crear un área especializada con nivel no inferior a su Procuraduría, a fin de encargarse de la atención, promoción y supervisión de los derechos de los usuarios previstos en esa ley y en la ley de la Profeco. Con ese contexto, el 7 de septiembre del año pasado inició sus funciones la Subprocuraduría de Telecomunicaciones a mi cargo, y al día siguiente entraron en vigor también modificaciones a nuestro estatuto orgánico para señalar las funciones específicas y la estructura funcional de esta nueva área. Hay que decirlo que antes de la creación de esta subprocuraduría, en septiembre del 2015, el trabajo ya lo venía haciendo la Profeco desde antes a través de las subprocuradurías jurídicas, de servicios y de verificación, así como en las delegaciones y subdelegaciones desplegadas en todo el país. El cambio de hace 6 meses fue para responder a los preceptos de la nueva ley, pero también para dar integralidad y especialidad a la atención del creciente número de usuarios del sector, que por cierto sigue ocupando el primer sitio en quejas en nuestra institución. Debo decir ante todos ustedes que en esta acción del Estado tenemos una sólida alianza con el IFT, la cual cada vez es más fuerte. Todos los días interactuamos en favor de los consumidores en un esfuerzo compartido que se ha encauzado a través de un convenio suscrito el 27 de junio del 2014. Así se hizo en julio del 2015 con ese esfuerzo compartido, con la Carta de Derechos Mínimos y el lanzamiento de la aplicación conjunta Soy Usuario para recibir aclaraciones o reclamaciones en línea como una instancia de preconciliación y asesoría a los usuarios. Reciban ustedes, señor comisionado presidente, las y los comisionados que integran el IFT, así como los funcionarios del mismo, el reconocimiento de la Profeco por su apoyo y trabajo coordinado. Reconocemos el trabajo de los enlaces que usted, señor presidente, ha establecido con nosotros y que todos los días trabajan de la mano con nosotros, como son Eduardo Álvarez y el doctor y amigo Alfonso Hernández Maya. Muchas gracias por su coordinación cotidiana. Es de mencionar que para fortalecer este esfuerzo de Estado, el señor secretario de Economía suscribió en noviembre del año pasado el acuerdo por el cual se realizaron adecuaciones al Programa Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor para incluir el tema de las telecomunicaciones. Tenemos muy claro en la Profeco que ante el dinamismo de los mercados debemos dar atención inmediata
a los más de 209 millones de suscriptores de telefonía fija, móvil, televisión restringida e internet. Usuarios que en promedio pueden llegar a gastar hasta 9,000 pesos en telefonía móvil al año, 6,550 pesos en telefonía fija, 6,000 pesos en internet y en paquetes doble o triple play hasta 8,400 pesos al año. No cabe duda que tanto el esfuerzo del Gobierno de la República, la SCT, el esfuerzo de IFT y de la Estrategia Digital Nacional, así como las fuertes inversiones que va a hacer la industria para abatir la brecha digital y crear más infraestructura, va a redundar en más conectividad. Y desde luego, habrá más usuarios con quienes estaremos a su lado para garantizar sus derechos. A 40 años de fundada, la Profeco quiere demostrar su madurez siendo cada vez más aliada de los consumidores, pero quiere trascender mediante la innovación de procesos, el empleo de las tecnologías y de los nuevos principios de justicia cotidiana. El procurador Nemer nos ha instruido para que seamos más preventivos y menos reactivos, que hagamos más esfuerzos en educar a los consumidores y proveedores sobre sus derechos y sobre sus obligaciones, que se trabaje en campo a nivel nacional con más capacitación, supervisión y vigilancia, que seamos más proactivos para que las empresas realicen bonificaciones automáticas por servicios presentados deficientemente, que no se esperen a que el consumidor se queje, que no guarden a que aparezca el problema para solucionarlo. En este momento, las tareas primordiales serán las acciones de verificación, la actualización de los contratos de adhesión, sancionar a los concesionarios que no tengan registrado su contrato y la promoción del registro obligatorio para evitar cláusulas abusivas. Por mandato constitucional, estamos cerca de organizaciones de consumidores que contribuyan a generar un ambiente para la mejor defensa grupal o colectiva de sus derechos. Creemos que debe notarse la unión que hace más fuerte a los consumidores. Estamos en contacto con los organismos empresariales para promover la autorregulación y código de buenas prácticas. Eso contribuirá a fomentar y mejorar la competencia entre empresas para mantener a sus clientes e incorporar nuevos. La Profeco invita a todos a que, en tanto que somos consumidores y usuarios y suscriptores, a que conmemoremos esta fecha reconociendo nuestros derechos y exigiendo la aplicación irrestricta de la ley. Cuentan con la alianza de IFT y Profeco para garantizarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Se otorga la palabra al maestro Gabriel Osvaldo Contreras Saldívar. Aprovechando que Carlos puso la muestra, también me paro para estar más cómodo. Muchas gracias. Querido Gonzalo Martín Ruiz Díaz, presidente del OCIPTEL, un honor, un privilegio que nos acompañes en este importante evento para nosotros. Carlos Ponce Beltrán, su procurador de la Profeco, muchas gracias por tu presencia siempre en nuestros eventos, por la gran colaboración que hemos tenido con la Profeco a través de tu conducto. Celebro tu presencia aquí y esa colaboración, muchas gracias. Davis Raval, economista de la Federal Trade Commission, thank you very much, already welcome in Mexico, thank you very much for being here. Muchas gracias a todos, queridos colegas y todos los que nos acompañan. Un foro sin ninguna duda muy relevante para todos nosotros, porque los usuarios y las audiencias son para nosotros el eje, el fin y el medio de toda la política pública. Como ya se ha dicho aquí, políticas que parten desde políticas de competencia, desde el lado de la oferta, como ya señalaba Davesh, pero también del lado de la demanda, política de protección del consumidor y, en fin, todo lo que implica la regulación que está a nuestro cargo en el instituto. Quisiera robarles solo unos minutos, no con ganas de aburrirlos, sino de compartir unas reflexiones que creo que pueden ser valiosas a propósito de este encuentro. Datos del IFT señalan que a septiembre de 2015, el número de líneas fijas tuvo un incremento anual de 6.5%, que equivale a una penetración de 65 líneas por cada 100 hogares. La televisión restringida también incrementó su penetración en 53 suscripciones por hogares y o establecimientos. Y en la telefonía móvil las suscripciones llegaron a 107 millones, 5.93% más que en 2014. La banda ancha móvil prácticamente se ha duplicado en nuestro país desde el 2012 y la banda ancha fija creció una tasa de 5.5% anual. Como vemos,
continúa dándose una expansión en la penetración de los servicios, es decir, cada vez vemos más usuarios en los servicios de telecomunicaciones. Esta cifra es importante revisarla a la luz de otras cifras. A través de algunas encuestas que formulamos trimestralmente en el instituto, detectamos información muy valiosa del lado de la demanda, del lado de los usuarios, que nos ayuda a tomar mejores decisiones de política pública. Miren ustedes, frente a este gran crecimiento que veo en la penetración de los servicios, tenemos que el 47% de los usuarios no conoce la velocidad contratada de su servicio de Internet. El 30% de los usuarios no sabe cuánto paga en promedio al mes por el servicio de telefonía fija. En telefonía móvil, el 53% de los usuarios de prepago desconoce lo que sucede con su saldo una vez que vence el plazo del mismo. En telefonía móvil, solo el 47% sabe cuántos datos incluye su plan de pospago. El 54% de los usuarios de telefonía móvil de pospago no conoce su gasto mensual. La mayoría de los usuarios de prepago recarga entre 10 y 50 pesos, sin embargo desconocen que las promociones son relevantes a partir de recargas de 100 pesos. Finalmente, el día de ayer, otro dato para reflexionar en este cóctel de información que nos tiene que llevar a la mejor toma de decisiones para empoderar a los usuarios. El INEGI presentó ayer su encuesta Enduti, esta encuesta que mide el uso de las tecnologías y el acceso a estos servicios en los hogares, donde se refleja un uso muy intensivo y creciente del Internet por parte de los jóvenes, pero desafortunadamente no tanto por parte de los adultos mayores, así como diferencias muy importantes entre la penetración observada en los diferentes estados de la República. Hay una varianza muy importante a considerar. Esto nos permite concluir al menos de esta información dos brechas digitales más, una por edad y otra por región. Estas cifras indudablemente nos invitan a reflexionar. Por un lado, la demanda de servicios seguirá creciendo y cada vez serán más los usuarios que hagan uso de algún servicio de telecomunicaciones, pero por otro lado, resalta la importancia de tomar medidas para reducir la brecha digital y proveer a los usuarios de información adecuada y oportuna. Son varias las formas de llegar al mismo resultado, o cada una como parte de diferentes cadenas que hay que emplear: la política de competencia, la regulación, la política de protección al consumidor. En el instituto nos hemos esforzado y enfocado en reducir las asimetrías de la información para los usuarios, para que sean ellos los que tomen las mejores decisiones. ¿Cómo? Empoderándolos. Informando a los usuarios es empoderando a los usuarios, para que sepan cuáles son las ventajas que les ofrecen cada uno de los servicios que encuentran en el mercado y que sean ellos los que tomen las mejores decisiones. El foro que nos convoca representa una extraordinaria oportunidad para incidir positivamente en la reducción de esas asimetrías. Su objetivo es conocer y analizar las inquietudes de los usuarios respecto del uso y utilización de los servicios de telecomunicaciones, compartir las experiencias nacionales e internacionales implementadas respecto a medidas de protección de los derechos de los usuarios y, sobre todo, proveerlos de información útil para que se empoderen y tomen las mejores decisiones. El día de hoy, 15 de marzo, se celebra en todo el mundo el Día de los Derechos del Consumidor. Se busca promover los derechos de los consumidores para exigir que estos sean respetados y protegidos. Sea esta la oportunidad para discutir y enriquecer estos temas en el sector de las telecomunicaciones. En este foro, en esta jornada, se abordarán temas de la mayor importancia como la alfabetización digital y empoderamiento de los usuarios, la búsqueda de las mejores prácticas de evaluación de la satisfacción de los usuarios y calidad en la experiencia, la voz del usuario, la importancia de la economía del comportamiento y los patrones de consumo. Estos 4 temas revelan cómo claramente los usuarios son el principio y el fin de toda política pública. Permítanme compartir en este contexto y a propósito de estos 4 temas lo que hemos hecho en el instituto para reducir esta asimetría de la información de la que hablábamos y para empoderar a los usuarios. Conjuntamente con la Procuraduría Federal del Consumidor, expedimos la Carta de los Derechos de los Usuarios, hoy disponible para cualquier persona que contrate estos servicios de telecomunicaciones. Pusimos en marcha también con la Procuraduría Federal del Consumidor el sistema Soy Usuario, mediante el cual, de una manera fácil y sencilla, los usuarios pueden presentar inconformidades, las cuales cuentan con el acompañamiento de los operadores
el IFT y la Profeco. Subrayo la destacada relevancia que le dio la propia industria aquí presente, y lo reconozco, para echar a andar esta plataforma que ayuda a que todos sepamos qué está pasando con la provisión de los servicios. Pusimos en marcha también un comparador de planes de telefonía. Si no sabemos qué es un megabit, si no sabemos qué es un megabyte, si no sabemos cuánto nos vamos a consumir con bajar una película, con mandar una foto o con chatear una hora, ¿cómo vamos a poder comparar lo que nos ofrecen los proveedores de servicios y cómo vamos a poder tomar decisiones informadas y empoderadas? Esta plataforma, disponible hoy en el portal de internet, y el sistema Soy Usuario se encuentran nominadas a los premios de la Cumbre de la Sociedad y de la Información de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es un concurso para identificar y mostrar historias de éxito y modelos que podrán ser replicados para empoderar a la comunidad a nivel local. Pusimos en marcha también en el portal de internet, con el apoyo de la GCMA, un mecanismo de consulta del email, un identificador, como ustedes saben, único por teléfono, que permite identificar si la terminal que se pretende comprar se encuentra o no reportada como robada. Tenemos una muy importante estrategia de comunicación que permite precisamente reducir esta asimetría, saber cuánto nos consumimos con nuestro plan para tomar las mejores decisiones. Y también estamos trabajando de forma muy acelerada en poder tener mayores mecanismos de accesibilidad. Tenemos un catálogo de dispositivos móviles que resulta de la primera colaboración en América Latina con la Mobile Manufacturers Forum, para que los usuarios con discapacidad se alleguen de información relacionada con los dispositivos móviles que se ajusten a sus necesidades. Esto como un proyecto, como varios proyectos concretados y otros más que tenemos en curso. En breve emitiremos a consulta pública unos lineamientos conforme a los cuales se estandarizará la forma en la que los operadores presentan la información a sus usuarios, precisamente para que estos tomen las mejores decisiones. Después de una consulta pública, prevemos también en breve emitir finalmente los lineamientos para regular la calidad en los servicios móviles. Y estamos trabajando, insisto, en una robusta estrategia de comunicación que tenga como propósito precisamente esto: la alfabetización digital y el empoderamiento de los usuarios. Me permito enunciar estos proyectos con el único propósito de abrir boca y provocar un poco el debate que tendrá lugar el día de hoy, como una aportación del instituto para que esto sea discutido y lograr entre todos tener mejores estrategias. Es para mí de verdad un auténtico honor estar aquí enfrente de ustedes, y agradezco mucho su presencia y su participación en este foro que ve la luz después de mucho trabajo y muy intenso de Alfonso Hernández Maya, a quien reconozco públicamente por este trabajo, y a la comisionada Adriana Labardini y a todo el equipo del instituto que ha puesto alma y corazón para ver que espero sea el primero de muchos foros que nos permitan cumplir con estos objetivos de empoderar a los usuarios. Y sin más, si ustedes me lo permiten, les rogaría ponerse de pie para inaugurar formalmente este foro. Y siendo las 9:46, muy cerca de la hora planeada, damos por formalmente inaugurado este foro, seguro de que traerá buenas experiencias y muy buenos resultados para empoderar a los usuarios. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, como así también nuestro agradecimiento, y despedimos ya del panel a los doctores Gonzalo Martín Ruiz Díaz, David Raval, a los maestros Carlos Ponce Beltrán y Gabriel Osvaldo Contreras Saldívar por sus palabras.